La grieta no es un invento argentino. La grieta en la Argentina está desde la constitución de la patria, de alguna manera, desde unitarios y federales, ¿no? Siempre hubo. Para que haya un cambio radical en el escenario electoral tendría que haber una crisis económica brutal, digamos. Bueno, el Rodrigazo fue la implementación de la política neoliberal de Martínez Dios, realizado desde el peronismo, ¿no? Estábamos conversando sobre el último secreto mejor guardado de las Islas Malvinas con Marcelo Larraqui, que es profesor, historiador, autor de este libro. Le íbamos a preguntar a Marcelo sobre la situación actual de la grieta que está transitando en cuanto a lo político la República Argentina en relación a la década de los 70, que tanto ha estudiado Marcelo y que tantos trabajos tiene realizados sobre este tema. Marcelo, ¿nos podés explicar un poco cuál es tu punto de vista sobre esto? Bueno, no sé por qué. Si, ¿cuál sería la grieta sobre los 70, no? Porque se dicen tantas cosas y que si, es muy difícil como precisar un poco cuál es la discusión o cuál es el debate, ¿no? Además con el cambio de décadas, con el paso del tiempo, los temas giran y varían. Entonces, ya pasaron casi, bueno, 50 años del golpe militar. eh, y a mí me parece que en la cultura política argentina quedó claro el nunca más. eh, pero después sí sé que hay como cierto aprovechamiento o uso de la década del 70 para la discusión política del presente, ¿no? Lo cual históricamente no aporta nada. Este es mi punto de vista. Es decir, o se discute de los 70 o se discute de la actualidad política. Porque son dos temas diferentes, ¿no? Ujú. Marcelo, y sobre la irrupción de fenómenos políticos, mayor o menor medida, como por ejemplo Patricio Bullrich, José Luis Espert, el propio Javier Milei, que está midiendo muy bien en las encuestas y su forma de pensar bastante extremista. Bueno, yo creo que hay un movimiento. La grieta no es un invento argentino. La grieta en la Argentina está desde la constitución de la patria, de alguna manera, desde unitarios y federales, ¿no? Siempre hubo este, puntos de vista o maneras de organizar el país muy diferenciadas, digamos, ¿no? El interior, Buenos Aires. Y después creo que hay movimientos así de exacerbados que también están pesando fuerte en distintos lugares de América Latina. Si vos mirás las elecciones presidenciales, son todas balotage con ideas diametralmente opuestas, ¿no? No está ese clima multipartidario, digamos, de la década del 80 con distintos partidos políticos que alcanzaban algún tipo de confrontación política, pero desde mi punto de vista como más constructiva, ¿no? Ujú. Eh, a mí me parece que este tipo de... Hay dos grandes mayorías que de alguna manera la constituyen el peronismo y el PRO con el radicalismo, ¿no? Eh, yo creo que esta idea de buscar una pata liberal desde el PRO, digamos, más que desde el radicalismo, obviamente, también va a generar problemas en la constitución de una fórmula en la oposición y también se generó una grieta interna dentro del oficialismo que no se sabe hacia dónde va ese, esta, esta, esta partición que tuvo el oficialismo, ¿no? En las últimas semanas. Así que me parece que tanto el oficialismo como la oposición de alguna manera tienen grietas latentes con un riesgo de fragmentación bastante importante que hace imprevisible el escenario electoral para el año que viene. Ujú. Como fue también impredecible hasta antes de marzo de 2019 que Alberto fuera el presidente de la Nación, no estaba en los papeles de nadie. ¿Pensás que puede volver a suceder algo así con esto que estás describiendo de la situación de la fragmentación incluso interna de las fuerzas políticas y obviamente también la situación económica asfixiante que vive la mayoría de la gente? Sí, para que haya un cambio así imprevisible, digamos, que se dio en el 2019 desde lo político, básicamente el cambio lo dio Cristina Kirchner, que se corrió a un costado y
y dejó entrar el voto a aquellos que preferían no votar a Macri y no votar a Cristina. Entonces se encontró la fórmula para que votaran a alguien del peronismo y ella se colocó en la vicepresidencia. Para que haya un cambio radical en el escenario electoral tendría que haber una crisis económica brutal, digamos, despiadada, cosa que no creo que suceda, o deseo que no suceda. Y si no, hay dos troncos electorales que son muy fuertes, como mencionaba antes, que de ahí van a salir los candidatos tanto del oficialismo como de la oposición. Mi impresión es que si la oposición va hacia el liberalismo, pierde al radicalismo como aliado, ¿no? El tema es que si el radicalismo puede constituir un candidato a presidente propio, que hace mucho tiempo no lo tiene, un líder nacional básicamente, ¿no? Y dentro del peronismo también es una incógnita. Hoy día es muy difícil aventurar qué puede pasar con el kirchnerismo, si quiere recluirse como una masa crítica o simplemente estos movimientos no significan una ruptura, sino la exigencia de un cambio de rumbo desde el poder. Y también, bueno, si Alberto Fernández busca construir un poder propio para limar un poco este tipo de déficit que le generó el kirchnerismo en las últimas semanas. Marcelo, aprovechándote, te quiero hacer la última pregunta porque la verdad que es muy enriquecedor el diálogo que hemos tenido. Teniendo en cuenta los antecedentes históricos en cuanto a lo económico, ¿qué tan similar es la situación actual, renglón aparte de lo que vos decías, el riesgo de un estallido económico, con el Rodrigazo? Bueno, el Rodrigazo fue la implementación o la avanzada, la cabecera de playa de la política neoliberal de Martínez Dios, realizado desde el peronismo, ¿no? Desde un gobierno peronista que era el de Isabel, en contra de los propios sindicatos peronistas. Cualquiera que se acerque o recuerde, en julio del 75, los propios sindicatos de la izquierda clasista, en la propia Córdoba, en toda la corriente litoral, digamos, donde estaba el complejo industrial Fabril, se opuso a las políticas de Celestino Rodrigo, que después las aplicó Martínez Dios a sangre y fuego con represión. Era un plan que con represión no se podría haber aplicado. Yo no creo que ningún gobierno peronista hoy esté en condiciones de un masazo liberal, así neoliberal, digamos, de ruptura, dejando a 20 millones de argentinos fuera del sistema. Digo, el sistema no aguanta, no lo tolera. Es muy fácil ir a hablar por televisión, hay que quemar el Banco Central, no hay que pagar planes sociales, pero después está la realidad, que es mucho más dura y mucho más áspera, ¿no? Es decir, los medios pueden ser una plataforma imaginaria de hartazgo o de cansancio para ciertos candidatos liberales, pero después desde ahí a lograr una posición de poder me parece una quimera, ¿no? De todas maneras, está por verse también este nuevo escenario mundial con la invasión de Rusia a Ucrania, la cuestión del petróleo, de la energía, de los alimentos. Es un mundo también que está cambiando pero bueno, de alguna manera estamos obligados a ser optimistas porque Argentina, aún cuando fue depredada en su historia, en distintas oportunidades, siempre sobrevivió y el país sigue existiendo, ¿no? Marcelo, nos hemos quedado sin tiempo, te dejo las puertas abiertas de Meridiano 64, si en algún momento tenés pensado visitar Córdoba o si no, para otra charla vía Zoom. Ha sido un gusto. Igualmente para mí, un abrazo. Hasta entonces. La verdad que imperdible el programa de hoy en la fecha justa. Nosotros nos despedimos hasta la semana próxima. Siga compartiendo nuestra pantalla. Hasta entonces.